Hola, buenos días. Soy la doctora Peli, yo soy médica dermatóloga formada en el Hospital de Clínicas, en la UBA. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes esta clase que se llama lesiones elementales. Las lesiones elementales son el lenguaje en el cual hablamos los dermatólogos. Es como nuestro abecedario. ¿Y por qué es importante saber cómo hablamos? Para ustedes en el pregrado tiene dos situaciones en las cuales es útil saberlo. Primero, porque a partir de armar y de poder nombrar lo que uno ve, puede armar cuadros y de esta manera acercarse al diagnóstico. Y la segunda es por cuando uno pide una interconsulta o quiere compartir este paciente o el paciente que ustedes están viendo, la lesión que ustedes están viendo con alguien, es importante nombrarla correctamente para que ese alguien pueda acercarles un diagnóstico o acercarles alguna opinión al respecto. Así que esas son las dos utilidades primordiales de las lesiones elementales. Vamos a acercarnos a ella y vamos a ver cuáles son y cómo aprendemos a nombrarlas. Esto es nuestro diccionario, diríamos, nuestro lenguaje, es como hablamos los dermatólogos. Entonces, vamos a meternos en este mundo, que es el mundo de la dermatología. Las lesiones elementales se dividen en dos grupos, las primarias y las secundarias. Las primarias asientan sobre piel sana y las secundarias sobre piel enferma o sobre una lesión elemental primaria. Las lesiones elementales primarias son las siguientes. La primera es la mácula. La mácula es un cambio de coloración de la piel. En general es circunscripto y no se palpa porque es solo cambio de color. ¿Y cómo va a ser el color? Entonces, el color va a depender de aquellas sustancias que normalmente le dan color a la piel, que son básicamente dos tipos de sustancias, los pigmentos y los vasos o las vasculares. Dentro de los pigmentos, el pigmento más importante de la piel es la melanina. Entonces, van a haber lesiones elementales maculosas de cambio de color con la melanina en más o en menos. El clásico es en menos, como ustedes ven, que es una hipopigmentación, que es el vitiligo. Y ustedes ahí ven imágenes de vitiligo, que es una enfermedad de la piel autoinmune, que tiene es característica, es una presentación característica. Las lesiones maculosas pigmentarias en más, las hiperpigmentaciones, pueden ser secuelares a una cicatriz, pueden ser lunares, nevos, pueden ser pecas, efélides, o pueden ser, como dijimos, hiperpigmentaciones secundarias a algún proceso traumático. Entonces, la mácula es un cambio de coloración de la piel, circunscripta, que no se palpa, y dijimos, de origen pigmentario, en más o en menos, hipo o hiper, y de origen vascular depende de los cambios que se originen en los vasos. Si hay dilatación, va a haber eritema, o si hay mucha dilatación y persiste y los vasos se dañan y esa vasodilatación, la sangre se extravasa, puede ser una púrpura. La púrpura es una mácula de color rojo purpúrico, como su nombre lo indica, ligeramente violáceo, que no se va a la vitropresión. El eritema sí, usted lo aprieta y desaparece. Entonces, y después tenés las lesiones vasculares por déficit de vascularización, como puede ser una cianosis, como puede ser una isquemia. Hay otras causas de lesiones maculosas que no sean vasculares o que no sean de pigmentación melánica, sí, tienen otros tipos de pigmento que también intervienen en la piel. Por ejemplo, la bilirrubina. La ictericia es una mácula generalizada que depende de una coloración amarillenta de piel y mucosas por un aumento de bilirrubina en sangre. Eso ustedes lo saben mejor que yo. Después la hemosiderina, que es cuando hay moretones, o pigmentos exógenos como los tatuajes que se ven tan a menudo ahora. Bueno, esos son el capítulo de las máculas. Otras lesiones son las pápulas. Estas son lesiones palpables, que son elevaciones sólidas, circunscriptas de la piel y pequeñas, menores de 1 centímetro de diámetro. Algunos autores hablan de 0,5, pero lo clásico es decir menores de 1 centímetro de diámetro. Curan sin dejar cicatriz. Y las pápulas
son muchas, son clásicas. La verruga es una pápula que tiene un componente más que nada epidérmico. Esto de si es epidérmico o dérmico, uno lo ve en la anatomía patológica. Clínicamente uno no sabe, solo va a describir que es una pápula. Y entonces, pero una vez que uno las biopsia y sabe que pueden ser epidérmicas, por ejemplo las verrugas, que pueden ser solo dérmicas, por ejemplo la urticaria, que es por un aumento del edema en la dermis, o inclusive mixtas, dermoepidérmica como un líquen plano, que es una enfermedad de la piel caracterizada, como les dije, con pápulas de color rojo violáceo, de color berenjena, es el clásico, y que localizan en muñecas o, como en esta foto de ahí arriba, en el pie. La segunda foto, abajo a la izquierda, es de una urticaria típica. Todos creo que han visto una urticaria. Es el ejemplo clásico de pápula de origen dérmico porque sabemos nosotros, no porque se manifieste clínicamente. Y la imagen de la derecha, abajo a la derecha, son unas verrugas planas que localizan bastante frecuentemente alrededor de la boca en niños y son pápulas epidérmicas. Entonces la pápula como una lesión sobrelevada circunscripta que cura sin cicatriz. Pasamos a la próxima, que es la placa. La placa es una elevación circunscripta también de la piel que se palpa y que es más grande, más de 1 centímetro. A veces se dan porque se produce coalescencias de muchas pápulas. El ejemplo claro de placa es la psoriasis. Es una placa eritematosa con una escama blanquecina encima. Entonces, la psoriasis es una enfermedad dentro del cuadro de las eritematoescamosas, máculas o pápulas o placas eritematosas con escama. De esta manera, nombramos lesiones elementales que van confluyendo para hacer un cuadro que es la psoriasis. Cuando uno dice lesiones eritematoescamosas, piensa inmediatamente en psoriasis o en eczematídea seborreica. Esto es un ejemplo para que ustedes vean cómo nombrando correctamente las lesiones elementales ustedes se pueden acercar a un diagnóstico. Otra lesión elemental primaria, el nódulo. El nódulo es una formación sólida, también circunscripta, palpable, de menor de 1 centímetro, de hasta 1 centímetro de diámetro, y que localiza sobre todo en la hipodermis, por lo tanto se palpa más que lo que se ve. Y el tipo clásico de nódulo es el eritema nodoso, la lesión elemental del eritema nodoso. Hay algunos nódulos que sí dejan cicatriz, que tienen una evolución más tórpida y que se llaman tubérculos. Caso clásico, la tuberculosis de piel o la sífilis. Entonces, el nódulo clásicamente cura sin cicatriz, es más palpable que visible porque la localización es hipodérmica y es un diámetro menor de 1 centímetro. El tumor es una lesión, una neoformación que crece sin medida, es decir, sigue creciendo y que no desaparece, persiste. En general no es inflamatorio y todos los distintos tumores de la piel los van a ir viendo en la medida que cursen la materia. Pero normalmente la definición de tumor es una neoformación no inflamatoria que crece y persiste, generalmente sobrelevada. La vesícula es otra de las lesiones elementales primarias, que es una pápula pequeña de contenido líquido, menor de 1 centímetro de diámetro. El contenido puede ser líquido, pero puede ser líquido sangre, puede ser seroso, puede ser purulento. Y en general las vesículas son multiloculadas, es decir, tiene varias cavidades dentro de esa lesión, es muy pequeña y tiene una pared muy frágil que se rompe y a veces no ves la vesícula y ves una costra por desecación de ese líquido que está dentro. Lo típico de la vesícula es el herpes. Así que eso es una vesícula, una pápula de contenido líquido de menos de 1 centímetro de diámetro. La ampolla también es una lesión de contenido líquido, pero es mucho más grande y es uniloculada. Y en general tiende a estar más tiempo presente, es decir, no se rompe tan fácilmente. El ejemplo clásico es el pénfigo. Nosotros como dermatólogos clasificamos muchas enfermedades ampollares, que son todas aquellas que tienen como lesión primordial las ampollas. Y de acuerdo a cómo son las ampollas, a su distribución, las clasificamos. A tal punto son
tan importantes de saber las lesiones elementales, que nos permiten clasificar enfermedades y hacer diagnóstico. Entonces, la ampolla es una lesión de contenido líquido más grande, más tensa, de más de 1 centímetro. El contenido, como siempre, puede ser de distinto tipo. Entonces, terminamos con esto, las lesiones elementales primarias. Dijimos ampolla, dijimos vesícula, dijimos nódulo y tubérculo como una especie diferente de nódulo. Dijimos tumor como una neoformación. Hablamos de pápulas y de placa como coalescencia de pápulas y hablamos también de máculas como cambio de coloración. Entonces, esas son nuestras primeras lesiones primarias. Ahora vamos a pasar a las lesiones secundarias. Estas asientan sobre una piel que tiene una lesión previa o una enfermedad. Las lesiones elementales secundarias son las siguientes. Las soluciones de continuidad. Esto es cuando se rompe la barrera cutánea y hay una comunicación entre la dermis y el exterior. Entonces, pueden ser muy superficiales, apenas mostrando la dermis, como son las erosiones. Es un caso clásico la sífilis, que da muchas de estas lesiones erosivas, sobre todo en las mucosas. Después, la úlcera es una solución de continuidad más profunda, que llega más hasta la dermis, que cura con una cicatriz y que es más tórpida su evolución y más difícil de curar. La clásica es la úlcera venosa que se ve en miembros inferiores. La fisura es una solución de continuidad de una apariencia única que es lineal, no hay pérdida de tejido y cura también sin dejar cicatriz. Entonces, la solución de continuidad es cuando se pierde la integridad de la piel y con pérdida en general de sustancia. Vamos a ver algunos ejemplos. Ven arriba, la foto de arriba, una lesión fisura. Esa está en el contexto de una disidrosis. Esta es una enfermedad de palmas y plantas que empieza con lesiones eritematosas, vesiculosas, que después llevan a escama, con vesículas que se rompen fácilmente en su fase aguda, que después llevan a escama en su fase crónica y que evolucionan hacia una fisura con gran dolor y que hay que curarlas en forma bastante rápida porque el paciente viene muy molesto. La de abajo es una clásica erosión. Fíjense ese fondo eritematoso, resumante, mostrando la pérdida de la integridad de la barrera cutánea y de la epidermis. Y la de la derecha son la clásica imagen de una úlcera venosa. Otra lesión secundaria son las escamas. Las escamas es una lámina de capa córnea que se desprende de la superficie cutánea. Siempre es visible. Es el clásico de la escama de la psoriasis, que vimos las fotos cuando vimos las placas. Y esta foto que muestra una eczematídea seborreica, una de las enfermedades típicas de eritemato escamosas. De acuerdo a cómo es la escama, nos va orientando hacia el tipo de enfermedad. Por ejemplo, la escama de la eczematídea seborreica es una escama grasosa, untuosa. La escama de la psoriasis es una escama seca que desprende con facilidad. La escama de un lupus eritematoso discoide crónica es una escama muy adherente que cuando despega produce un sangrado y se ven lesiones en clavo de tapicero, llamamos nosotros, que se inserta dentro del folículo por hiperkeratosis folicular. Es decir, la escama también nos muestra diferentes patrones y diferentes formas de presentarse que nos orientan hacia un diagnóstico. Entonces vimos la escama con una lámina de capia córnea. La costra es una lámina que se produce porque se desecan los exudados que están sobre la superficie cutánea. En general están siempre con una solución de continuidad abajo, como una simbiosis entre ambas, es decir, la solución de continuidad permite que haya un material resumante que se deseque y forma costra. El clásico ejemplo es el que ven en la imagen de la derecha, que es el impétigo. El impétigo es una enfermedad infecciosa producida por un estafilococo, un estreptococo, que produce lesiones vesiculosas, a veces ampollas, que se rompen, se desecan y producen costras milicéridas. La de abajo es una costra secundaria a una úlcera cutánea por alteración vascular. Así que la costra, una desecación. La escara es una masa del tejido necrótico que asienta sobre una lesión ulcerosa, en general
en un contexto de enfermedad a largo plazo o de decúbito prolongado, y esta escara en general se elimina sola, pero a veces es necesario una toilette quirúrgica de la misma. Otra lesión secundaria es la atrofia. La atrofia es una disminución o desaparición de las capas de la piel, y esto hace que disminuya su espesor y disminuya su consistencia. El caso clásico es las estrías. La piel se ve lisa, fina, brillante, y eso se llama atrofia, de muy difícil tratamiento y de reversión, ¿no? Las cicatrices son formas de reparación de la piel, y las cicatrices son secundarias a una patología, que puede ser una fisura, que puede ser una solución de continuidad, que puede ser un tumor, la extirpación, una cirugía, y eso es una forma de reparación de la piel. La piel puede reparar con una cicatriz deprimida, atrófica se llama, como muchas veces las del acné que se ven en el rostro. Pero también puede reparar en más, como un aumento de la cicatrización, las cicatrices hipertróficas que están en el área donde fue la herida, o la cicatriz queloide, que es una forma distinta de cicatrizar, que tiene que ver mucho con una predisposición individual, una cicatriz muy roja, hipertrófica, que excede los límites de la cicatriz, de la zona lesionada, y que tiende a seguir creciendo. Y la liquenificación es un aumento del espesor, de la pigmentación y del cuadriculado normal de la piel. Y esto se ve en general secundario a eczemas por rascado importante. Es decir, es una enfermedad, diríamos, una lesión crónica de la piel, y que se ve con las características que vemos ahí en las fotos. Otra lesión es la esclerosis. La esclerosis es una induración, una condensación de la piel que impide el plegado. El clásico ejemplo es la morfea o la esclerodermia. Son lesiones crónicas de larga evolución. Entonces, con esto terminamos las lesiones secundarias. Entonces dijimos que las lesiones secundarias son las que asientan sobre piel enfermas, o secundarias una lesión primaria, y vimos dentro de las lesiones secundarias, vimos las soluciones de continuidad cuando pierden la barrera, la integridad de la barrera cutánea, y vimos distintas formas de las mismas, muy superficiales la erosión, la úlcera más profunda, la fisura cuando era lineal. Vimos las costras, vimos las escamas, como piel de capa córnea que no se elimina que no se elimina dentro del proceso normal. Y, por ejemplo, en el caso de la psoriasis, vimos la costra, secundaria a una lesión de continuidad, vimos las escaras como secundarias a una necrosis de los tejidos. También vimos las atrofias, la atrofia, la esclerosis, y también vimos los distintos tipos de cicatrización, cicatriz atrófica, hipertrófica, los queloides, y la liquenificación. Entonces, esto es un ABC muy breve de las lesiones cutáneas, cómo se llaman y cómo puede uno describirlas. Cuando uno describe una patología, una lesión que ve, tiene que describir la lesión elemental, es decir, si es una mácula eritematosa, con escama, pero también tiene que decir algunas otras cosas que ayudan al diagnóstico. Describir la lesión, describir la coloración de esa lesión, describir la ubicación, el tiempo de evolución, si tiene síntomas o no tiene síntomas, y la distribución. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una lesión maculosa eritematosa localizada en el ángulo de la boca, que compromete la mucosa, que tiene vesículas que tienen una disposición agminada, que tienden a romperse y tienen unas costras sobre ellas, inmediatamente con toda esa descripción, también podemos decir que arde o pica. Con toda esa descripción nosotros sabemos que se trata de un herpes virus, o que es muy probable el diagnóstico de un herpes. Por eso es muy importante saber nombrar y saber describir. Y con esto nos acercamos al diagnóstico y de esta manera a su tratamiento. Bueno, no querría terminar esta clase sin que ustedes se llevaran el ABCD. Ustedes como clínicos, como atención
primaria de la salud deben tener una mirada alerta para detectar precozmente los cánceres de piel. A veces los pacientes no consultan al dermatólogo cuando tienen una lesión en la piel y muchas veces son un hallazgo el cáncer de piel porque puede no dar síntomas. Y entonces ustedes en el contexto de un examen físico por cualquier otra patología pueden hacer un diagnóstico precoz de una lesión que puede costar la vida del paciente. Ustedes saben que el 80% de los cánceres, de los melanomas cutáneos, los detectan personas que no son médicas, que le dicen en el contexto de una playa, de una pileta, uy, mira qué feo ese lunar, hacételo ver. Así que bueno, en esto quiero alertarlos y nosotros tenemos para esto, para ejemplificar esta detección precoz, el ABCD y algunos agregan una E. El A es cuando toda lesión asimétrica es sospechosa de malignidad. Se llama asimetría cuando si ustedes ponen en un eje axial o vertical la lesión, la parte de un lado y el otro son muy diferentes. Las partes de arriba son todas benignas y las partes de abajo son lesiones malignas. Entonces A, asimetría, B, el borde liso o el borde indentado, geográfico, difícil de seguir. La C es el color, un color parejo y uniforme es índice de benignidad, mientras que el color desparejo, con muchos colores dentro de un mismo lunar, nos hacen sospechar una lesión maligna. El diámetro también es importante, un diámetro menor a 6 milímetros nos hacen pensar en una lesión benigna, un diámetro mayor, lunares grandes que crecen, entonces hacen pensar en lesiones malignas. Y muchos agregan una E que es de la evolución, cuando evolucionan las lesiones de la parte superior a la parte inferior, es decir, de las lesiones que nosotros vemos en este cuadro arriba y las que vemos abajo. Es decir, que cualquier lesión que cambie de forma, de tamaño, de color, que pique, sangra o duele, esas lesiones hay que verlas porque tienen alta sospecha de malignidad. Siempre recomendamos protector solar para todas las lesiones y un chequeo con su dermatólogo una vez por año. Si pasa algo de esto, del ABCD, o pica, sangra, duele, o cambia de forma, tamaño y color, que adelante ese control. Bueno, esperando que esto les sea útil y que lo hayan aprovechado, les dejo un cordial saludo. Hasta luego.